Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Esta semana va a estar bastante comprometida con la Cumbre de las Américas que se celebra en Panamá del 10 al 11 esta semana. Sin embargo, ya el día 9 va a haber actividades de diferente tipo, porque ahí, además de la cumbre, hay una serie de actividades paralelas que van a ocurrir en Ciudad de Panamá. La atención, el foco especial va a estar básicamente en Venezuela y en Cuba. En Cuba por el acercamiento que se está produciendo en las negociaciones con Estados Unidos, que es un hecho histórico importante. Y en Venezuela por el decreto de la Casa Blanca, llamado decreto Obama, donde consideran que Venezuela puede ser, digamos, un potencial peligro para los Estados Unidos, que en realidad lo que hay detrás son sanciones a personas y altos funcionarios que, según la legislación norteamericana, han incurrido en ciertos hechos que atentan contra los derechos humanos, y eso implica también probablemente la congelación de cuentas por el lado de la legitimación de capitales y la proveniencia de los mismos, que hoy día tiene que ver con un concepto mucho más amplio, en el sentido que los países están tomando en cuenta la proveniencia del dinero, especialmente lo derivado a evasión de impuestos, y también lo que no se puede justificar y que probablemente pueda venir también de corrupción, hechos que en Europa pues se han manifestado en ambos casos, y también del narcolavado. Sin embargo, sin entrar en consideraciones, eso es un poco la temática que hay. Venezuela, o el gobierno venezolano, ha estado recogiendo firmas, esperan llegar a los 10 millones para llevarlas de alguna forma a Panamá y hacer peso allí, de forma tal que Estados Unidos levante esas sanciones. Entonces, ese, digamos, es el gran tema de la semana. Por el lado del precio del crudo, nuestro principal ingreso de divisa, 96% del ingreso de divisa sabemos que viene por el petróleo. El crudo venezolano ha remontado ligeramente, debe estar alrededor de unos $46 el barril, y el precio del llamado CIMADI está cerca de 193.60 según el cierre de ayer. O sea que, como hemos venido diciendo, se acerca cada vez más, aunque todavía con una cierta distancia, al llamado dólar paralelo. Sin embargo, todavía notamos escasez en el mercado, en productos farmacéuticos y en piezas de automóviles y otra serie de, digamos, de productos e insumos, ¿no? Y todavía no se ve que existe una respuesta a nivel de oferta lo suficiente como para que exista abastecimiento en el mercado. No conocemos tampoco las cifras del Banco Central de Venezuela. Hace ya unos cuantos meses que no se publica el índice de escasez. Igualmente ocurre con el índice de inflación. Ya van casi 3 meses que no se conoce cuál es la inflación. Y bueno, tratar de ocultar una realidad, digamos, y más de un instituto tan prestigioso como es el Banco Central, resulta por lo menos insólito. Nosotros hoy vamos a tocar un tema muy relacionado, digamos, con la economía, con lo que es el meollo de nuestro programa, porque al fin y al cabo, digamos, la economía es una disciplina humanista, tiene que ver con el desarrollo del hombre y su entorno, ¿no? Y por eso hoy vamos a presentar acá, invitamos a Joaquín Marta Sosa. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar, dicta cátedra en la materia de ciencias políticas, además es escritor, poeta y abogado en algún momento, ¿no es así? En algún momento muy remoto. Vamos a tocar pues
Una materia importante que tiene que ver con cómo está nuestra sociedad en este momento, a pesar de la situación económica, que en el pasado ha ocurrido, porque dependemos de un commodity como es el petróleo, que sube, baja, y nunca le hacemos caso a aquella lección bíblica de los 7 años de vaca gorda y después de las vacas flacas. Pues esa caja de ahorro que en algún momento se intentó colocar, pues ahorita no hay nada, está vacía. Pero la gente de alguna forma está sintiendo eso. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que el venezolano al final se está acostumbrando a esta situación de escasez y también de ver un futuro no muy claro? Mira, la gente nunca se acostumbra a aquello que supone limitaciones o estrecheces. Lo soporta, tiene que convivir con ello, salvo que tenga tendencia suicida, y eso siempre ocurre a una minoría casi insignificante. ¿Quién diría cuando cayó el muro de Berlín que había represada una tal tensión política, humana, social, que un buen día, sin que nadie lo esperara, y menos que menos los gobiernos de las dos Alemanias, la gente se montara en el muro y lo echara abajo? Mira, eso también puede ocurrir. Yo te puedo contar la experiencia nuestra del 23 de enero del año 58. Cuando Pérez Jiménez gana el plebiscito, amañado y todo, parecía un país normal, que Pérez Jiménez iba a durar el resto de su vida, y no duró ni siquiera un mes completo, o un poco más de un mes. Bueno, la gente salió a la calle, los militares se alzaron y se vino abajo. Los países nunca se resignan, aunque soporten. Y la situación venezolana, yo diría que lo más característico es que tuvo un enorme encanto con la promesa de cambiar todo lo que andaba mal, y lo que hoy tiene como inventario final es una enorme lista roja de que todo está peor. Contra la partidocracia, hoy no solamente es partidocracia, sino un solo partido. Contra el centralismo, bueno, hoy el centralismo es mucho peor. Contra la corrupción, mejor no toquemos el tema. Contra la inseguridad, contra los jueces vendidos a los partidos, todo, absolutamente todo, ha empeorado, mucho peor. Por eso yo suelo decir que el chavismo no es más que la fase final de la decadencia del punto fijismo. Sí. Todavía en lo que llamaban la Guanábana había una serie de instituciones que funcionaban, mal o bien, pero funcionaban. Entre ellas la Contraloría General de la República, incluso en el mismo Congreso Nacional había ciertos factores de equilibrio, y también existía información que tenía que ver con el manejo de la cosa pública. Hoy día eso prácticamente está silenciado, pareciera que no existiera ningún otro poder que no fuera el Ejecutivo, y esa escasez de información lleva a crear una mayor incertidumbre a nivel de la gente, porque no sabe a dónde ir ni cómo ejecutar, y incluso las políticas tampoco están claras. Sí, sí. En un momento dado se estimula, hubo un momento que se estimuló las importaciones, la gente dejó de producir y se metió importador, era como más fácil. Ahora no tenemos importaciones, han caído y ya cuesta mucho reconstruir la industria. O sea, estamos viviendo en líneas generales una gran incertidumbre. ¿Y qué es lo que causa esto a la sociedad, de vivir en una incertidumbre como la que tenemos? Mira, lo que causa la incertidumbre es justamente la interrogante acerca de qué futuro me espera, qué futuro tenemos por delante. Algunos lo responden de una manera directa, sencilla, simple, que es, bueno, me voy para otro lugar donde yo suponga que tengo un futuro mejor. Venezuela hoy, gracias a estos 15 años de gobierno, es un país que comienza a exportar población. Antes era un país que importaba población.
la mano de obra europea, luego la latinoamericana, profesionales que llegaban aquí de Europa por la Guerra Civil Española, por la Guerra Mundial. Ahora somos un país que importa poco y exporta mucho, y sobre todo exporta la mano de obra más calificada. Entonces, hay una parte de la sociedad donde ella ha invertido sus mejores recursos, que está desencantada, piensa que esto no tiene futuro. Desde luego están equivocados. Los países siempre tienen futuro, incluso futuros donde el presente cambia. Pero si ellos observan que la pobreza ha aumentado, por cierto, en eso de la información sobre la pobreza hay un dato curioso. Vino la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Alicia Bárcena, y dijo, oye, Venezuela es una maravilla, en estos años ha bajado la pobreza, la extrema, la no sé cuántas cosas. Y 2 meses después aparece el informe de la CEPAL, el oficial, donde dice todo lo contrario, que la pobreza sube del 43 al 47 y se acentúa la subida en el año 13 y en el año 12. Entonces, bueno, ¿a qué se juega con la información? Tú bien sabes, Salvatore, que una de las cosas que hacen los regímenes hiperpersonalistas, hipercentralizadores, es cerrar la información, porque la información es la que permite que la gente tome decisiones. Sí. Si tú no tienes información, es difícil tomar ninguna decisión porque no sabes a dónde te mueves. La única información que tiene, más o menos verídica, porque es imposible o muy difícil de tenerla, es la cantidad de muertos, la cantidad de secuestros, la inseguridad jurídica, la violencia que asola a Venezuela hasta convertirla, lo que parecía imposible en un país donde hay más violencia, más delincuencia y más muertes a causa de ello y más secuestros que el Brasil, que Colombia, cerquita de México, ya pasamos a Honduras. Bueno, es un país que está en fase, institucionalmente hablando, y de convivencia social, en fase de desintegración. Claro, nosotros, digamos, Venezuela tradicionalmente ha sido un país de inmigrantes y no de emigrantes. En todo caso, el movimiento migratorio que ha habido ha sido interno, un poco por las políticas del Estado venezolano durante muchos decenios, que ha estimulado, que es un fenómeno de América Latina en general, la migración hacia las ciudades, ¿no? Un poco el abandono del terruño, de la siembra y la agricultura, atraídos por los supuestos beneficios y comodidades de las urbes. Sin embargo, hay una temática que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hubo un momento en el cual la gente se volcó a la calle en demandas de reforma, en rechazo a ciertas políticas. Eso ya no lo estamos viendo. Al parecer hay un silencio y la gente pasó, digamos, a lo mejor estoy equivocado, de ese plano de manifestaciones públicas a un plano de tomar decisiones individuales o familiares. Una de ellas es irse del país. Por eso hablamos, hoy día nos convertimos en una diáspora. Se habla de más de 1,5 millones de venezolanos en el exterior, en edades entre los 24 y los 40 años aproximadamente, que han buscado otro futuro que ya no ven en Venezuela. Probablemente se cansaron de esperar un cambio. Llevamos 16 años con un sistema de gobierno, o sea, lo que era 3 veces más de lo que era un periodo normal de gobierno de 5 años. Sí. Incluso mucho más de lo que duró Marcos Pérez Jiménez, si calculamos el 52 claro. Al 58, porque antes había una junta militar de gobierno. Claro. Y siempre se habla muchísimo de Pérez Jiménez, y en realidad, si calculamos cuánto estuvo, 6 años, ¿no? En ese periodo 52, 58. Entonces, las personas de alguna forma están buscando una solución afuera. ¿Y qué es lo que está quedando en el país? O sea, ¿cómo se canaliza digamos, esa necesidad de que se reformen las cosas? ¿Cómo ves la conducción política por el lado de la oposición en este momento
en ese contexto? Mira, lo primero que yo percibo es que este es un país que resiste. Si uno se maneja por los números electorales o por los números de las encuestas, no es verdad que el país esté dormido, digamos, que el país podrías dividirlo a grandes rasgos en gente que apoya al gobierno porque supone que el gobierno le va a beneficiar y gente que está absolutamente persuadida de que este gobierno es la peor peste que le ha caído al país en muchísimos años, sin más. Lo peor que le puede pasar a cualquier gobierno es que de pronto haya silencio. El silencio, cuando uno estudia la historia política de las crisis y de los cambios de sistemas o de regímenes, el silencio suele ser la antesala al derrumbe, al cambio, a la fractura. ¿Qué Venezuela más silenciosa que la Venezuela de octubre, noviembre de 1957? ¿Qué Berlín más silencioso el inmediatamente anterior a la caída del muro? Eso siempre es así, el silencio es engañoso. Claro, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, la gente ha recibido una tal golpiza que dice, un momento, la cosa como que no está en el infight, como dicen los que saben de boxeo, en pelear cuerpo a cuerpo. Vamos a retirarnos, vamos a pertrecharnos y vendrá una oportunidad que se construirá de una o de otra manera, de una u otra forma, para que esto cambie. Lo que yo sí estoy seguro, segurísimo, es, uno, estos regímenes centralistas, hiperpersonalistas, monopartidistas, y cuyo apoyo es básicamente la represión y el control de los tribunales, con lo cual amenazan a cualquier político llevarlo en cualquier momento a la cárcel, incluso lo hace el presidente de la República, lo hizo Chávez en su momento y lo hace Maduro ahora. Son gobiernos que tienen sus días contados siempre. No son, lo único eterno son los sistemas normalmente democráticos que duran y cambian los agentes del gobierno, cambian los presidentes. Estos regímenes están condenados inexorablemente. ¿Tú crees que el proceso de deterioro venga por dentro del mismo gobierno, del mismo partido de gobierno? Sí, porque la gente del partido de gobierno vive en la misma Venezuela en la que viven los opositores y los golpea de una u otra manera lo mismo, incluso en ellos más, porque en ellos hay la visión de aquellos que se están lucrando gracias a prebendas, canonjías, corrupciones, todas esas fórmulas de sacarle dinero al erario público para enriquecerse y que ellos van quedando atrás. Recuerdo yo que los militares que se alzan contra Carlos Andrés Pérez, una de las cosas que me decían es que ellos no podían soportar que la única manera de arreglar tu vida es que llegaras a general y te compraras una finca, ganado, y allegaras de los presupuestos militares aquello que para ti te hacía falta. Entonces se dividía entre los oficiales generales que se enriquecían y los oficiales distintos a los generales que vivían con el agua al cuello. Eso ocurre hoy, le ocurre en la familia de los militares, de los médicos, sí, de los ingenieros, de los profesores. Ya se nos está terminando el tiempo, vuela. Una precisión, América Latina parecía como estar dormida en relación a Venezuela, también por los intereses, ¿no?, de lo que es un país petrolero como Venezuela. Pero ahora vemos, no tanto, digamos, presidentes en ejercicio, pero se habla de alrededor de 19 o 21 expresidentes iberoamericanos que llevan a hacer una carta pública, una declaración de Panamá, en la cual señalan precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela y llaman a una solución, una alternativa democrática, que Venezuela se encauce hacia canales democráticos, piden la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Este es un despertar de la realidad en América Latina, o es un nuevo foco hacia Venezuela. ¿Cómo ves esto? Mira, como lo que siempre suele suceder,
Hay una primera etapa donde se trata de convencer al gobierno autoritario, centralista, personalista, de que cambie las cosas, respete los derechos humanos, no desate la represión por cualquier razón. Luego hay un cierto silencio, sobre todo por parte de aquellos que se benefician de ese gobierno. Aquí es bueno señalar que este gobierno ha ayudado a países que hoy están en mejor situación económica que la nuestra. Es correcto. Sí. Salvo Cuba, que dentro de poco va a estar mejor. Fíjate tú, las empresas norteamericanas están pensando seriamente, las que quedan, en irse de aquí. Y las empresas norteamericanas están pensando seriamente en comenzar a invertir en Cuba. Una cosa completamente absurda. Entonces, desde ese punto de vista, uno tendría que decir, ¿despiertan? Sí, porque es que ya este gobierno ha llegado a la cúspide, a lo insoportable, al colmo del irrespeto. Y sobre todo a una cosa, es el primer gobierno que se llama revolucionario, cuyo poder de fuego, que es monopolio del Estado y sobre todo de los estados revolucionarios, lo tiene cada día más la delincuencia y cada día menos el gobierno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias a Joaquín Marta Sosa por sus comentarios, su presencia en este programa y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ti y a los que nos ven.